Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Mario Godoy fue designado nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Esta segunda elección en la misma semana se dio luego de una caótica sesión del Pleno del CPCCS. Por favor, no sea impertinente usted, señora consejera, por favor. Usted ha hecho lo que le ha dado la gana en este consejo. ¿Qué le pasa a usted? Este fue el momento de mayor tensión durante la sesión número 28 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un claro ejemplo de cómo la mayoría al interior del organismo iba a variar conforme pasaban los minutos. Y lo hizo, con el apoyo al que la vicepresidenta Michelle Calvache denomina disimulado. El ala partidaria al correísmo consiguió los 5 votos necesarios para la reconsideración de la votación, con la que 2 días atrás se había designado a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura. Aunque Juan Esteban Guarderas, uno de los que dio paso a rever la decisión, se abstuvo para la designación de Mario Godoy como nueva autoridad, la suerte estaba echada. Cambiaron la votación que se tuvo el día lunes, que fue legal y en debida forma realizada, para poner a alguien más afín a ellos. Para llegar a esta segunda designación en la misma semana, el Pleno permitió que Augusto Verduga regresara de su permiso de paternidad. También se contó con la votación de Nicole Bonifaz, quien no participó en la sesión del lunes. Se apeló a la presidencia y se logró designar a Mario Godoy como presidente de la Judicatura. Decisiones que Calvache tilda como ilegales. Esto sabíamos que iba a pasar por la Liga Azul dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tienen que actuar, la Corte Constitucional tiene que actuar, porque el Consejo no puede estar manipulado por un partido político para los fines que todos conocen. Más allá de emocionar a Mario Godoy, uno de los consejeros incluso planteó la posibilidad de devolver en su totalidad la terna a la Corte Nacional y empezar el proceso de cero. Yo lo que quería es que se devuelva la terna. Esta terna no era buena. Era imposible, nosotros no podemos rever, no podemos retirar, devolver la terna. Es decir, en este momento, los 5 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que el día de ayer hicieron estas maniobras deberían ser destituidos por la Corte. Fuera del nuevo manejo de fuerzas políticas al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Mario Godoy, el tercer miembro de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, será quien reemplazará a Álvaro Román como presidente del Consejo de la Judicatura. La posesión del nuevo presidente de la Judicatura, Mario Godoy, podría darse el próximo martes en la Asamblea. Algunas bancadas cuestionan la forma en que se llevó a cabo la designación. Incluso hay quienes ya hablan de juicios políticos a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. En la Asamblea estaba todo listo para posesionar este jueves a Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura, pero la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de retroceder en su nombramiento y en su lugar designar a Mario Godoy obliga al legislativo a fijar nueva fecha y cambiar la convocatoria. Posiblemente alcanzaremos a convocar para el martes de la próxima semana, obviamente con la inmediatez que la Constitución y la ley nos exigen. La accidentada sesión del Consejo de Participación recibe críticas en la Asamblea. En Construye hablan de una supuesta cercanía de Godoy con el correísmo. Fue patrocinador en el ejercicio de su profesión para ciertos actores que han estado vinculados con el narcotráfico. Ha sido también vinculado con netamente la defensa de actores del correísmo, y eso a nosotros nos deja una preocupación. La Revolución Ciudadana lo niega. Insisten en que la designación de Dunia Martínez estaba en duda por inconsistencias en la votación, al punto de que la Comisión de Fiscalización tuvo que intervenir. Para afirmar una narrativa como esa deberían haber hechos puntuales, sólidos, consistentes, para que nos ayuden a afirmar una u otra cosa. Adrián Castro, de la bancada de gobierno, va más allá. Dice que, por ejemplo, de por medio está la designación de jueces y que allí radican los intereses particulares. En el evento en que traten de rever o de meterle mano a las causas importantes del país, aquí nos van a tener firmes, frontales, directos. Aquí no hay compromiso ni patentes de corso para nadie. Y como consecuencia, entre las diferentes bancadas se empieza a barajar la posibilidad de un juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana debido a las irregularidades en la designación de esta autoridad. El nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, consolidó su carrera profesional de la mano del correísmo. Se desempeñó en varios cargos en instituciones del Estado, el último como procurador de Petroecuador.
Finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Mario Godoy como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Pero, ¿quién es Mario Godoy? Se graduó como abogado en la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con un posgrado en Género y Justicia obtenido en la Flaxo. También tiene un posgrado en Derecho Administrativo y Contratación Pública de la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente estudia un posgrado en Anticorrupción en la Universidad SEC. Se desempeñó como abogado de Allenbert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana afín al correísmo, y habría sido abogado de casos relacionados con el narcotráfico. En 2009 fue funcionario de la Fiscalía General del Estado y durante el gobierno de Rafael Correa fue asesor en el Consejo Nacional Electoral entre 2015 y 2018. Ya en 2019 se desempeñó como coordinador de investigación en la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y en 2020 fue director de asesoría jurídica en la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la UAFE. Finalmente, en 2024 terminó como procurador de Petroecuador. El pasado 8 de julio, durante la exposición de su plan de trabajo en caso de ser elegido como presidente de la Judicatura, Godoy propuso enfocar su gestión en 4 líneas de acción. El primero, la lucha contra la corrupción. El fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales. Tenemos en el eje 3 la independencia judicial y control disciplinario, el fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción en caso de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y mujeres. Ahora Mario Godoy tendrá como principal reto la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Al interior del Consejo de la Judicatura se investiga una aparente venta de cargos administrativos de hasta $3.000. Por el momento, 3 hombres están procesados por presunta usurpación y simulación de funciones. El hecho se remonta al 18 y 19 de junio de este año, fechas en las que 3 sujetos habrían llegado hasta el Consejo de la Judicatura con el objetivo de reunirse con funcionarios de este órgano de justicia, principalmente con el presidente subrogante Álvaro Román. 2 de los ciudadanos habrían mencionado que son funcionarios del Ministerio del Interior, algo que resultó no ser cierto. Que estas personas estaban haciéndose pasar como asesor de la ministra del Interior y como decán de la ministra del Interior. Entonces eso nos llamó la atención porque no eran los canales normales. Y esa fue la circunstancia que nos alertó justamente para poder abrir la investigación. A uno se le encontró en el hall de la entrada con un maletín. Y en ese maletín tenía hojas de vida. Documentación con la que se presume los sujetos ofertaban cargos hasta por $3.000. ¿Qué cargos eran? Y si lo que se ofrecía era en la Judicatura o en el Ministerio del Interior, es lo que hoy se investiga. Podemos presumir que estas personas lo que trataban era tener acceso a ciertos lugares para poder demostrar que podían tener alguna influencia sobre eso. Están 2 detenidos, otro con medidas alternativas, estamos aportándole a la Fiscalía. Habían visitado algunas provincias, entre esas la de Bolívar. Yo les dije, no se mueve un solo cargo si no sale de aquí del Pleno. Tras esta denuncia que funcionarios de la Judicatura hacen un llamado a no caer en este tipo de ilícitos, sobre todo cuando hay varios concursos que se encuentran en marcha. Yo estoy con la tesis de que en el Consejo de la Judicatura no debe haber ninguna clase de actos de corrupción. Aquí todas las cosas tienen que ser transparentes. Pero que no se dejen engañar. Aquí no se cobra un solo centavo a nadie. Por este caso, las investigaciones continúan también al interior de la Judicatura para determinar si existen funcionarios quienes serían parte de esta aparente organización delictiva dedicada a cometer este tipo de ilícitos. Supuestas matriculaciones fraudulentas y el cruce de información a la ANT fueron algunos temas de los que se trataron en la 4ª mesa técnica entre el gobierno y transportistas. Esta vez participaron las municipalidades. Por ahora se revisará el valor, no se revisará el valor de los pasajes. Lucía Clavijo informa.
Más de 5 horas duró la reunión entre transportistas, gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno en esta cuarta mesa técnica de negociaciones, en la que se abordó, entre otros inconvenientes, la matriculación técnica vehicular. Los representantes de los gremios aseguran que se emiten documentos fraudulentos en algunos municipios y que todavía falta cruzar información a la Agencia Nacional de Tránsito para que puedan acceder a la compensación. Escuchemos. Que de una u otra manera nos están haciendo daño, matriculando vehículos sin autorización del ANT, nos deshabilitan unidades, nos habilitan unidades, nos hacen cambios de socios e inclusive el GAT, que no tienen las autorizaciones, están dando revisiones técnicas inclusive. Eso es lo que hemos pedido, que se tome cartas en el asunto, y los municipios que no están autorizados definitivamente se les cierre las puertas para que no sigan emitiendo matrículas fraudulentas. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad de los municipios? No se olviden que ellos son los responsables de emisión de títulos de habilitantes en transporte comercial, caso de taxis, caso escolar, caso de tricimotos. Así también nosotros tenemos el caso del tema de matriculación, lo tienen los GAT. El caso de por qué andan vehículos sin placas. ¿Quién es el encargado de emitir eso? Son sin duda alguna los GAT. Para la siguiente semana se instalará una nueva reunión en la que participarán delegados de los diferentes municipios en los que se registran estos problemas. Mientras tanto, los transportistas descartaron que por ahora se vaya a revisar el valor de los pasajes y desde la carga pesada descartan que se vayan a unir a la paralización de motores que está prevista para la siguiente semana. El presidente Daniel Noboa anunció que la próxima semana se instalará en Durán para liderar acciones contra el crimen organizado. El mandatario reiteró además su compromiso por recuperar la paz y la seguridad en el país. Lo dijo desde ese cantón durante la entrega de más de 11.000 chalecos de protección balística para la Policía Nacional. La próxima semana estaré casi toda la semana aquí en Durán luchando en conjunto con nuestras Fuerzas Armadas y la policía. Y vamos a entrar con todo para darles lo que se merecen. Una balacera en el sector del Parque Centenario en el centro de Guayaquil dejó 2 muertos y 1 herido. Según la policía, las víctimas se dedicaban a prestar dinero a propietarios de locales comerciales. Fue a las 12:30 cuando los disparos alarmaron a la gente en las calles Luque y 6 de marzo, pleno centro de Guayaquil. Según testigos, llegaron 2 sujetos en moto y sin medir nada, apuntaron directamente a varios sujetos en las afueras de esta edificación esquinera. Ahí estaban jugando naipe, estaban ahí vacilando, de repente llegó un carro y pum, 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 y les dieron balas. En el sitio, amigos y familiares, al ver los cuerpos ensangrentados, facilitaron una camioneta para llevarlos a una casa de salud, pero lamentablemente se confirmó que ya estaban sin vida. Poco se pudo hacer para salvar la vida de Alex Estuardo Quintana Intriago, de 42 años. Según registros, tenía antecedentes por robo y era conocido como El Gato. Asimismo, Jefferson Isaías Alarcón Castro, de 28 años. Ni bien entró al hospital, ya no respiraba. Y la otra víctima, identificada como Cristian Eduardo Zambrano Medranda, de 26 años, está herido y lucha por su vida en otra casa de salud. Las personas que fueron victimadas viven en este inmueble y son personas que posiblemente se dediquen al préstamo ilegal de dinero. Al sitio llegó personal de criminalística para tomar procedimiento y realizar la pericia en la zona. Según el jefe de operaciones de la Policía Nacional del Distrito 9 de Octubre, mayor Rubén Acuña, al conocer que las víctimas se dedicaban a la labor de prestamistas, analizaban el caso con otro hecho violento en un local de comidas rápidas, donde asimismo mataron a un ciudadano, ocurrido el pasado lunes en la noche. Horas después, en la Octava y Maldonado, suburbio de Guayaquil, la policía fue alertada de otro caso de sicariato, donde sujetos en moto terminaron con la vida de una persona que ni bien llegaba a casa y lo asesinan en presencia de algunos vecinos. Hasta junio de este año, los secuestros se incrementaron en un 43% y las extorsiones en un 138%. Esto según el Instituto de Estudios y Capacitación en Seguridad. Mientras que las muertes violentas se redujeron solo en un 15% pese a la declaratoria de conflicto armado interno. Desde hace 6 meses que Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa, pero los resultados, según expertos, no han sido lo que se esperaba. De acuerdo con datos recopilados por el Instituto de Estudios y Capacitación en Seguridad, IEXI, los secuestros, por ejemplo, incrementaron en un 43% con relación al 2023. Los delitos de secuestro denunciados ya suman 766, y es que el crimen organizado está mutando
su forma de actuar. Y la situación respecto a las extorsiones es aún peor, pues hasta junio de este año se registró un total de 12.147 denuncias en Fiscalía por este delito, cuando en 2023 fueron 8.300. Las que más terror están causando son las extorsiones denominadas vacunas o la modalidad siciliana. Estas vacunas ya llegan a un registro de 5.849. Para la experta en seguridad Carla Rosero, esto responde a que las bandas criminales adaptan sus modalidades frente a la incursión de la fuerza pública. Es decir, mientras tú generas medidas, estos grupos tienen la habilidad de estructurar cambios y por tanto todas las medidas táctico-operativas que se hacen en territorio, pues ellas ya lo van acogiendo, van resolviendo cómo generar sus delitos conexos. Si la situación continúa de esta manera, para finales de año las cifras romperán récords. Por ello, ambos expertos coinciden en que es necesario fortalecer con equipamiento y tecnología tanto a la policía como a Fuerzas Armadas y articular acciones con la justicia y el SNAI. Yo no hago nada si sigo luchando en la parte operativa, táctica y en territorio, si de repente ese delincuente que entró a una cárcel a los pocos días sale. Con respecto a las muertes violentas, se registra una reducción del 15.75%, mientras que hasta junio de 2023 se decomisaron 136 toneladas de droga, con un impacto a las bandas criminales que bordea los 2.500 millones de dólares. La audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio se reinstalará el viernes para escuchar el testimonio de los 5 procesados. Al concluir la presentación de las pruebas de descargo y tras los alegatos finales, el tribunal se retirará a deliberar. 11 meses después del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, la Fiscalía está a punto de lograr una sentencia. Este viernes, en el 8º día de audiencia de juzgamiento, únicamente se espera escuchar los testimonios de los 5 procesados y los alegatos de cierre de las partes procesales. Con ello, el tribunal tendrá los elementos suficientes para deliberar. Existen suficientes elementos como para alcanzar una sentencia condenatoria. Durante la primera semana de juicio, Fiscalía presentó 80 pruebas testimoniales y 42 documentales que probarían cómo los procesados participaron en la planificación para la ejecución del excandidato el pasado 9 de agosto. De acuerdo a las defensas de la acusación particular, esto ha permitido comprobar el nexo causal y los grados de participación que expuso Fiscalía. Es decir, en el grado de autor mediato, coautora y cómplices. El testimonio anticipado del testigo protegido, la triangulación a los celulares incautados, existen aproximadamente como 8.000 llamadas. Los detalles respecto a este delito que conmocionó al país han generado a lo largo de estos días elementos que, según indican, deberían derivar en otras indagaciones, como que la disposición de disparar la ejecutó Carlos Angulo Lara, alias El Invisible, desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, quien no solo contaba con internet por fibra óptica, sino con una cómoda celda de privación, además de que la Policía Nacional mantenía un seguimiento previo a estos implicados por delitos como el porte ilegal de armas y receptación. Hubo una buena coordinación de la información recabada por las unidades de inteligencia para alertar a la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio. ¿Se pudo haber prevenido el asesinato de Fernando Villavicencio? La respuesta es sí. Este caso, que inició con 13 procesados, 7 de los cuales fueron asesinados al interior de prisión, podría obtener sentencias en primera instancia en las próximas horas, penas privativas de libertad de 22 a 26 años. El martes en la Asamblea iniciará el juicio político en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Por ahora, para su censura harían falta 4 votos y el correísmo insiste en que no hay sustento. A la Asamblea se le acaba el tiempo para sumar los 92 votos que son necesarios para censurar al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Según la votación con la que se dio paso al juicio, harían falta 4, pues 88 votos a favor evitaron que este ya se archive. En la Revolución Ciudadana la decisión está tomada. Los 48 legisladores de esa bancada están de acuerdo en que Terán no debe ser censurado. La Revolución Ciudadana ha tomado una posición, en primer lugar, en defensa del debido proceso, de la no persecución. Jorge Peñafieles, el asambleísta ponente, tiene claro que los votos que hacen falta están en el correísmo. Sin embargo, dice que las pruebas deberían estar sobre los intereses políticos. Wilman Terán fue el artífice, fue el que consolidó
la estructura dentro del Consejo de la Judicatura, no solo a través de su mayoría, sino a través de los jueces y a través de los concursos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia para imponerle al país el crimen organizado. En el Partido Social Cristiano, ADN y Construye, también su voto está decidido, ir por la censura. Pero el tiempo se agota y si no logran reunir las voluntades, Terán podría librarse, por lo menos en lo político, de ser juzgado. Nosotros lo hemos dicho siempre, desde que inició el juicio político al señor Terán, incluso hubieron algunas firmas de nuestro bloque. En la justicia, Wilman Terán enfrenta su juicio por el caso Metástasis. Seguimos. Ecuador espera que el próximo 20 de julio arribe una barcaza para enfrentar la crisis eléctrica por el estiaje para septiembre. El proceso ya fue adjudicado a una empresa turca que operará en el país durante 1 año y medio. Pero si es con CarPower, será con CarPower. Fue con estas declaraciones dadas el pasado 5 de julio que el exministro de Energía, Roberto Luque, anunciaba la llegada temporal de una barcaza para afrontar la crisis eléctrica. El generador de energía térmico flotante llegará a aguas ecuatorianas entre el 15 y el 20 de julio, aunque aún falte lo más importante, la firma de un contrato. Aquí nosotros empezamos un proceso y ese proceso ha seguido su curso. Si los señores adelantaron el tema y se presentaba alguien más y perdían, era riesgo y cuenta de ellos. La empresa a la que se hace referencia es a la firma turca CarPower Ship S.A., empresa subsidiaria de Cara Dennis Power Ship, que mantiene contratos en Sudáfrica y también con países de la región como Cuba. Su elección salió de una puja de entre 17 empresas, de las cuales, según el exministro de Energía Luque, CarPower Ship S.A. presentó la oferta más atractiva y conveniente. Y aquí 3 de los puntos más importantes. Uno de ellos es que este sistema de generación flotante necesita almacenamiento de combustible en tierra y no en tanques, requerimiento con el que cumple esta barcaza, cuyo almacenamiento se encuentra en su casco. Que es un activo que consume fuel oil, el combustible más barato que produce el Ecuador. Lo segundo es la rapidez. Se estima que la conexión de esta barcaza se realice en el sector de las esclusas en la ciudad de Guayaquil y que su operatividad inicie el 30 de septiembre. Todo esto conforme a la planificación estipulada por SELEC, en la cual también se detalla otros 4 procesos de contratación de energía para superar el siguiente estiaje. Según lo indicado, se prevé contratar mediante régimen especial un total de 400 megavatios, de los cuales compraremos 300, que corresponden a generadores terrestres en Esmeraldas, Santa Elena, Quevedo y Salitral. Pero hay que tener muchísimo cuidado con ofertas que digan que van a construir una planta de 100 megas en 120 días. Luque señaló que a mediano plazo se espera poder adquirir generación térmica permanente en tierras duales o con búnker, que generen 337 megavatios. El tiempo de su implementación podría estar en 3 a 4 meses. Y en respuesta a una serie de hechos violentos registrados recientemente en la ciudad de Esmeraldas, las Fuerzas Armadas ingresaron a la cárcel de varones de esta localidad. El objetivo de esta intervención fue investigar posibles conexiones entre los disturbios en la ciudad. Es la aparente tranquilidad que se observa al interior del centro penitenciario de varones en Esmeraldas. En su interior, aproximadamente 1.500 reclusos por diferentes delitos están divididos en 3 pabellones. Acompañamos a las Fuerzas Armadas hasta este centro carcelario, donde según las autoridades los últimos acontecimientos no tendrían relación con este penal. Casos direccionados, lamentablemente el caso de ayer, por ejemplo, el que fallece tiene antecedentes penales de haber cometido algún tipo de asesinato. Asimismo, en el sector mismo de las golondrinas, en el cantón Quinindé, se decomisó y se encontró un posible polígono de tiro improvisado donde que practicaban o hacían actividades de tiro estos delincuentes. Los uniformados han señalado que a pesar de los hechos recientes, la reducción general de la violencia en la provincia se mantiene constante. La intervención militar busca asegurar la estabilidad tanto dentro como fuera del centro penitenciario y colaborar con las investigaciones en curso para identificar y neutralizar cualquier amenaza a la seguridad pública. La semana anterior tuvimos resultados contundentes. Se cogieron a 3 presuntos delincuentes. Ahora estamos aquí en el centro de reclusión. Ustedes acaban de observar. Este centro de reclusión
la actividad es normal. Y de esta forma, después de varios meses de trabajo, es como las Fuerzas Armadas han logrado tomar el control de la cárcel de Varones, donde actualmente se encuentran más de 1000 presos. Mientras tanto, el bloque de seguridad ha redoblado los controles y operativos en toda la provincia y en puntos estratégicos para evitar que hechos de violencia se vuelvan a repetir. Una vivienda fue allanada la noche de este miércoles en Quito, pues un sujeto, un pediatra de 63 años, está acusado de pornografía infantil. Esta persona podría enfrentar una pena de 26 años de cárcel. Pasadas las 7 de la noche de este miércoles, personal táctico y operativo de la Policía Nacional, así como de la DINAF, irrumpieron en la vivienda de Pablo A., quien fue detenido por el delito de pornografía infantil. Esto luego de que la policía recibiera una denuncia anónima. Una información que ya viene dándose aproximadamente unos 3-4 meses. Entonces, con esa información nosotros pasamos al fiscal, le indicamos y con todas las pruebas se procedió a hacer esta actividad. Recordemos que este delito sí es no únicamente quien almacene, sino también quien comparte. El ahora detenido vivía con su hija de apenas 15 años, quien tiene una discapacidad, y fue precisamente en el cuarto de la menor donde se encontró parte de la evidencia, gracias al trabajo de uno de los perros de Our Rescue, la organización estadounidense que acompañó este operativo. Logrando identificar 4 dispositivos telefónicos, una tablet y una computadora. De lo actuado, pues evidentemente se encuentra acá personal especializado en el tema técnico para tratar de absorber esa información. El sujeto de 63 años era pediatra y bajo esta fachada supuestamente accedía a las víctimas que, aunque se desconoce el número exacto, la policía habla de un número considerable. Posiblemente las víctimas oscilen entre una edad de 8 a 12 años. Tenía también otros nexos, no únicamente acá en el país, inclusive tenemos información de que tenía en otros países como en Chile y en Estados Unidos. Para atender esta denuncia y como parte de una cooperación internacional, una unidad especial de la ONG Our Rescue brindó la asistencia necesaria al personal ecuatoriano. Estuvimos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para brindarles las herramientas y la capacitación tecnológica que necesitan para identificar a los traficantes y depredadores de niños. Ellos hacen el resto y luego nosotros brindamos apoyo financiero, apoyo con capacitaciones y hasta apoyo con transportación. Traemos un canino que detecta dispositivos, alquilamos carro para vigilancia, todo lo que necesiten la policía para hacer los trabajos de estos casos. Mientras tanto, la Policía Judicial analiza la evidencia encontrada para la audiencia de vinculación que se deberá realizar en este caso, por el cual el detenido podría enfrentar hasta 26 años de cárcel, dependiendo de los agravantes.